Continuamos con el programa del día de hoy y vamos a conversar sobre un tema que mantiene a la opinión pública muy atenta en los últimos días y se trata de la responsabilidad civil de los centros médicos y de los médicos ante sus pacientes. Para eso nos acompaña hoy Cristina Peña, especialista en Derecho Médico. Bienvenida, Cristina, al punto. ¿Cómo Buenas estás? Noches. Muy bien, gracias a Dios. Qué bien, Cristina. Cristina, y entrando en materia de una vez, los centros médicos operan, se supone que tienen una licencia, pero que el Ministerio de Salud Pública solo reacciona cuando una noticia se hace viral. ¿Qué hay detrás de toda esa permisología y cómo deben tener los médicos y los centros sus documentos al día para que esto no pase tan frecuente? Ciertamente, pareciera que es una reacción por parte del ministerio. Los centros deben de tener su documentación al día, independientemente de que el ministerio realice las evaluaciones que hace con frecuencia. Actualmente, como está ya de una manera más pública las situaciones y los eventos que suceden, pareciera una especie de reacción de que el ministerio lo cierra o cuando hay algún escándalo de algún evento muy puntual. Pero lo importante es que cada centro tenga toda su documentación en orden, toda su documentación en regla para evitar ese tipo de situaciones. ¿Y cada qué tiempo el ministerio interviene en los centros para saber que todo está al día? Dentro de todo el proceso de habilitación que tienen los centros, hay una frecuencia, hay un calendario determinado para cada diferente centro de salud o tipo de ejercicio médico. Pasa mucho en los centros de estética, que es lo más común. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con esos expedientes de esas personas que vienen a hacerse un proceso estético, cierran el centro y no hay un seguimiento porque quizás cerraron el centro a los 2 días de la cirugía? ¿Quién responde al paciente? Ciertamente, legalmente, el centro sigue siendo responsable de toda la documentación clínica del paciente. Sin embargo, evidentemente tenemos una oportunidad de mejora en cuanto a la reglamentación que debe seguir para que el paciente no quede desprotegido ante ese tipo de situaciones, para poder tener a disposición lo que es su expediente clínico, para poder dar continuidad a lo que sería cualquier tipo de tratamiento que esté siguiendo. Entonces, te pregunto, porque hace unos días escuché una noticia de una persona que se hizo una cirugía estética, el centro lo cerraron, pero en ningún centro querían atenderla por las complicaciones que tenía. Entonces, ¿hasta qué punto es responsable ese nuevo centro de no brindarle un servicio de salud al paciente? El centro debe de brindarle un servicio de salud en el sentido de la urgencia, de cuando tiene un requerimiento que amerite una estabilización por parte de la paciente. No obstante, la responsabilidad se ve identificada con el centro que cometió esa falta en ese sentido. Pero el centro está cerrado. Si el centro lo cerraron, sí, pero tiene sus responsables. Entonces, sus responsables tienen que, frente al paciente, tienen que responder por esa actuación que no fue adecuada en el servicio al paciente. ¿Pero dónde va? Me explico. Sí. Tenemos la paciente que se hizo la cirugía, perfecto, tiene la cirugía estética, tiene una condición, el centro está cerrado, se supone que quizás quien tenía la responsabilidad como el centro es un doctor que no precisamente fue quien la operó y ningún otro centro quiere recibir esa paciente. Entonces, ¿dónde queda el paciente? El centro puede recibirla porque al momento de recibirla también va a evidenciar la condición en la que ingresó y va a evidenciar también de dónde viene y qué situación pudo haber tenido antes. Y en ese sentido, por eso es tan importante la documentación en los centros, porque en la medida que tú tienes adecuadamente documentada la forma como tú recibiste al paciente y la atención que tú le estás dando a ese paciente, en esa misma medida tú minimizas los riesgos tuyos como centro, independientemente de la situación en la que esa paciente se vio envuelto anteriormente. Pero el centro entonces es opcional recibirla, no está obligado. Obligado nunca lo está, a no ser que sea un servicio de urgencia. La Ley General de Salud establece la obligatoriedad de la atención al paciente, de estabilizarlo cuando hay un tema de urgencia o de emergencia. De lo contrario, los médicos, los centros discrecionalmente reciben a sus pacientes. O sea, que no hay un centro, si uno va con una condición que no es de urgencia, el centro no está obligado a recibir al paciente. No lo está, siempre y cuando no ponga en riesgo la vida del paciente. Muy interesante. Entonces, los centros privados pueden seleccionar a quienes atender siempre que no esté en juego la vida del paciente. Sí, más que seleccionar, digamos que es prestar la atención médica de conformidad con sus servicios, con su capacidad,
porque hay una serie de elementos envueltos. No es solamente que si te recibo o no, es si tengo la capacidad para recibirte en ese momento, las camas disponibles, el servicio propiamente que tú requieres, si es una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, etcétera. Y si lo que está requiriendo el paciente es propio del centro al cual ella está acudiendo. Eso que tú dices es muy importante, la disponibilidad de las camas, de la unidad de cuidados intensivos y demás, porque muchos pacientes dicen no me quieren recibir, pero quizás el centro no tiene la capacidad para recibir ese paciente en esa condición. Y ahí entra entonces en juego la responsabilidad del médico. Y justamente antes de pasar a esa parte, justamente la responsabilidad del centro de recibirte o no, si no tiene la capacidad, es cuidando al paciente, justamente para no poner en riesgo a un paciente que no tenga los medios en ese momento para atenderlo. Entonces, eso es muy importante. Ahora vamos a trasladarlo al médico, ese especialista que duró años estudiando, que tiene una especialidad, se desveló, llega un paciente que entiende que fue una mala práctica médica lo que le hicieron y demanda al médico. ¿Qué tan frecuentes son esas demandas hoy en día en los tribunales? Las demandas se están viendo que son más frecuentes últimamente porque cada vez el paciente está conociendo más sus derechos y en ese sentido no está temiendo hacerlo ejercer y por eso está siendo más exigentes cada vez. En ese sentido, tanto el médico como el centro tienen que tener siempre muy en cuenta, tener su documentación en orden, sus permisos al día, todo lo que requiere su ejercicio óptimo, porque siempre y cuando el ejercicio de la medicina y la práctica médica haya sido ejercida de manera óptima y no ha habido ningún tipo de situación, nada más que la documentación es lo que les respalda. De lo contrario, aunque lo haya ejercido adecuadamente, si esa documentación que tiene, tanto el consentimiento informado como la documentación como tal, como los permisos, no son lo suficientemente robustos y no están adecuados, independientemente de que el ejercicio de la medicina o la práctica sea adecuada, eso puede verse comprometido en un tribunal. Entonces, los médicos tienen que tener su abogado de cabecera para que le explique toda esa parte. Definitivamente, y no solo de cabecera. Hay muchos médicos con el tema, por ejemplo, de los consentimientos y demás. No es un documento tipo, no es un formato de documento, es un documento específico para cada práctica médica.